Continuando con la agenda del día, tenemos un panel donde se abordará el tema tecnologías inmersivas y docencia universitaria. Integran el panel Jennifer Samaniego Franco, máster en ciencia de datos por la Universidad Oberta de Cataluña, actualmente analista de innovación de la Dirección de Tecnologías para la Educación, responsable de la XR Lab y Club de Realidad Virtual de la Universidad Técnica Particular de Loja, liderando múltiples proyectos de tecnología inmersiva aplicados en educación. También se desempeña como subdirectora de la Red de Aprendizaje Inmersivo en Ecuador. Sus líneas de investigación se centran en tecnologías educativas e inmersivas, e-learning, comunidades virtuales de aprendizaje, aprendizaje activo y ciencia de datos. Ha recibido varios premios y reconocimientos, entre los más relevantes, Mujer del Año en Innovación Ecuador 2024 por la revista Hogar Vistazo. Ganadora global y regional de los premios Women That Build Awards 2023 en la categoría Líder Inspiradora Globant. Nombrada por la BBC como parte de las 5 mujeres liderando emprendimientos tecnológicos destacados en América Latina, representante de una de las 10 comunidades más influyentes de América Latina y el Caribe en Metaverse Community Challenge en Sao Paulo, Brasil, organizado por el BitLab y Meta, siendo el único representante del Ecuador. Con la Máster Samaniego tenemos también el honor de contar con la participación de María del Carmen Llorente Cejudo, doctora en Ciencias de la Educación, directora y profesora titular del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. La doctora Llorente es miembro del Grupo de Investigación Didáctica, Análisis Tecnológico y Cualitativo de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje de la Universidad de Sevilla. Ha participado en diferentes investigaciones sobre las competencias y habilidades de los alumnos en TIC, así como sobre la formación del profesorado universitario en estrategias metodológicas para la incorporación del aprendizaje o la realidad aumentada para la formación universitaria, entre otras. Coinvestigadora principal del proyecto de investigación IDEMASI, el metaverso, la realidad extendida en la educación superior, diseño, producción, evaluación y formación de programas de realidad extendida para la enseñanza universitaria. Es autora de diferentes obras, tales como libros, artículos o monografías relacionadas con la formación a través de la red, tales como Formación semipresencial apoyada en la red, Blended Learning, Diseño de acciones para el aprendizaje, la docencia universitaria y las tecnologías web 2.0, renovación e innovación en el espacio europeo, la formación semipresencial a través de redes telemáticas. Asimismo, ha participado como conferencista en los congresos nacionales e internacionales relacionados con el ámbito de la educación y las tecnologías de información y comunicación en los diferentes niveles educativos. Modera este panel la doctora Marta Quintanilla, directora de la Dirección de Innovación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchísimas gracias a las profesoras Jennifer y a la profesora María del Carmen. Tenemos una docente de América del Sur y una docente de España. Qué bueno que hayan accedido a compartir este trabajo que están haciendo trascendental. Dos mujeres, siempre nos cuesta a veces encontrar mujeres en la ciencia y a mí me agrada tener a la profesora Jennifer y a la doctora María del Carmen en este panel sobre tecnologías inmersivas. Trataremos de aprovechar al máximo todo este conocimiento y experiencia de usted, profesora Jennifer, y profesora María del Carmen, para poder sumergirnos en estos minutos en este tema de las tecnologías inmersivas, lo que están haciendo ustedes, sus instituciones, y cómo pueden ser referente y esa luz para innovaciones educativas en nuestras universidades hondureñas. La dinámica pues va a ser un diálogo activo, participativo, y para comenzar pues les daré un espacio de unos 10 minutos a 12 minutos para que cada una de ustedes
desde esa experiencia, desde ese conocimiento y desde esa expertise, puedan compartirnos esa visión sobre las tecnologías inmersivas en ese andar que ustedes ya tienen y que hoy muy colaborativamente están compartiendo con los más de 300 profesores que de manera híbrida siguen esta 15ª jornada de innovación educativa. Bienvenidas a cada una de ustedes y cedería la palabra a la profesora Jennifer Samaniego Franco de la Universidad Técnica Particular de Loja para que pueda hacer uso de la palabra y compartirnos esta experiencia. Adelante, profesora Jennifer. Buenos días, reciban un cordial saludo desde Ecuador. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio y agradecemos la invitación que nos han hecho a la Universidad Técnica Particular y en mi representación poder hoy contar un poco de lo que se está trabajando. Voy a compartir pantalla si me pueden confirmar si se observa. Sí, está perfecto. Perfecto. Bueno, un poco quiero comentar sobre la iniciativa que tenemos en la universidad que se llama Realidad X, una mirada a la educación del futuro, pero que he querido un poco ver cómo está esto más allá del aula, cómo estas tecnologías inmersivas nosotros las hemos ido aplicando en el tema de innovación educativa. Solo un poquito el contexto de dónde estamos. Estamos al sur del Ecuador. Somos una universidad de modalidad abierta y a distancia. Mayormente nuestros estudiantes son a 47.000 estudiantes a distancia y 10.000 presencial. Estamos con varios centros a nivel del país, ¿no? A nivel general, para que ustedes un poco podamos contextualizarnos estas tecnologías inmersivas que algunos de ustedes hemos de haber participado o visto estas películas que antes se veían solo como el futuro, ¿no? Pero que actualmente es una realidad, que podamos conectarnos en entornos inmersivos dentro de nuestro espacio real. Pero, ¿por qué desde las universidades, especialmente desde la Universidad Técnica Particular de Loja, estamos implementando estas tecnologías? Es porque nos ayudan que el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes sea mucho mayor. Como podemos ver, para nosotros el centro es nuestro estudiante, es el eje principal y ellos aprenden haciendo. Podemos ver que algunos estudios nos dicen que justamente la retención mejora en un 75% a comparación cuando son clases simplemente orales, donde el docente da mucha información, pero el estudiante no tiene una interacción como tal. Hay algunos retos que nos marcamos y también un impacto, lo que tiene que ver tecnología inmersiva como tal. El impacto que se ha encontrado en varios informes y también en la experiencia de lo que se ha venido desarrollando es aquella comprensión de conceptos abstractos, aquellas habilidades duras y blandas que podemos ir desarrollando con nuestros estudiantes, habilidades cognitivas, el tema de sensibilización y concientización. Podemos poner al usuario en ciertos espacios para que él pueda entender el impacto de algunas actividades que se tienen, el aprendizaje colaborativo, entornos seguros, ya que podemos hacer prácticas de minería, podemos hacer prácticas de química, que pueden ser complejas o no tener laboratorios, pero que los tenemos disponibles 24/7. Asimismo, hay algunos retos que se están afrontando. En América Latina aún es mucho más fuerte, que es la regulación y políticas gubernamentales, la ética y privacidad de datos. En nuestro caso, la falta de profesionales capacitados, el tema de poder contar con disponibilidad de contenido educativo y las brechas en investigación y género. Y es ahí cuando como universidad nos hicimos la pregunta si contábamos con profesionales formados y esto nació en el 2017 cuando vimos que no y nos tocaba buscar fuera del país quién nos pueda ayudar con el desarrollo de estas tecnologías. Es ahí donde nace el laboratorio de XR Lab con un eje principal, el Club de Realidad Virtual, el primer club universitario tecnológico donde el estudiante no necesariamente viene de una carrera técnica, sino puede venir de cualquier área, sea de modalidad presencial o distancia, y recibe una capacitación desde cero mediante aliados estratégicos que se han hecho y algunos convenios con empresa privada y también algunas academias para que el estudiante pueda tener una formación desde cero
en modelado 3D y en programación en Unity. Y es ahí donde el laboratorio es fundamental para que los docentes puedan ir y experimentar lo que se tiene dentro del laboratorio, podamos ir creando nuevas ideas de implementación. Son más de 40 estudiantes que se han ido sumando a esta idea y que la parte fundamental de nuestro modelo sostenible en el tiempo ha sido poder generar una alianza con las asignaturas, que ellos puedan hacer sus prácticas preprofesionales, que puedan ser parte de proyectos comunitarios, que puedan hacer sus trabajos de fin de titulación dentro del club y del laboratorio. El impacto que se ha tenido institucional, ya más de 30.000 estudiantes han podido usar la implementación de tecnología inmersiva acompañado con metodologías activas, 97 docentes que se han ido sumando y 11 titulaciones que ya han ido haciendo estas adaptaciones en su plan curricular. A nivel general, dentro del laboratorio, lo que se trataba de trabajar es en realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta, enfocándolo en diferentes áreas como tal. Por ejemplo, una de nuestras primeras aplicaciones, como vemos, iniciamos en el 2015, todavía esto fue con una alianza estratégica fuera, no fue con un desarrollo propio, pero en el camino ya tuvimos, en cambio, desarrollos propios que ahora son netamente por nuestros estudiantes, cuando se tuvo el primer laboratorio de autopsias virtuales, en donde nuestros estudiantes podían acceder a 4 tipos de casos de autopsias, ya que son estudiantes de medicina legal de la carrera de Derecho, y el docente hacía dibujos y a distancia él hacía el dibujo, lo escaneaba y lo compartía. Siendo un contenido muy delicado, pues se trabajó en este laboratorio para que el estudiante pueda acceder a las 4 tipos de muertes más usuales que suelen haber, para que pueda él ver el detalle de cada uno de los órganos afectados, cada una de las características que tiene según el tipo de muerte y pueda conocer el proceso. Con el tiempo fuimos viendo también que era importante desde la academia apoyar con la revitalización del patrimonio cultural de nuestro país. Nos encontramos con una problemática que a nivel nacional nadie conocía cuántos pueblos exactamente existían y que no había un documento que nos diga la información exacta de cómo estaban organizados, cuál era su vestimenta. Y el principal problema era que cuando hablábamos de vestimenta de pueblos y nacionalidades, se llegaban a confundir con los pueblos de Colombia y de Perú. Ahí nace el aplicativo de pueblos y nacionalidades que, si bien es cierto, inició en el 2018, recién tuvo un lanzamiento formal este año. ¿Por qué? Porque llevaba primero un proceso de levantamiento de información nacional. Teníamos que trabajar en capacitar a nuestros estudiantes y luego ya la programación e integración. Esto se lo hizo en conjunto con la Universidad de Spoch de la ciudad de Chimborazo. Como podemos visualizar, voy a adelantarlo un poquito para que lo podamos ver. Tenemos el tema de reconocimiento de imagen, en donde cuando enfocamos la imagen, interactuamos con los objetos tridimensionales, tanto de hombre como de mujer, ya que en el libro solo tenemos o bien el hombre o mujer de cada uno de estos pueblos y nacionalidades, y podemos tener información en texto, en audio, de cada una de los pueblos y nacionalidades y cómo se encuentran organizados. La idea es que con esto podamos llegar a diferentes edades y podamos revitalizar y que se mantenga en el tiempo y no perdamos este patrimonio cultural que tenemos como ecuatorianos. Luego vimos también la importancia que tenían estas tecnologías inmersivas, aplicándolos ya en un proceso de que nuestros estudiantes puedan conocer nuestro campus. Al estar en modalidad distancia, pues nuestros estudiantes conocían el campus el último día cuando ya venían a incorporarse. Entonces, se creó un espacio en donde nuestros estudiantes puedan no solamente conocer el campus, sino que puedan hacer sus prácticas en tiempo real, en vez de estar en una sala de Zoom, que podamos tener prácticas demostrativas donde el estudiante con el docente se conectan en tiempo real con un avatar y pueden ir interactuando en prácticas como simulación de audiencias. Tenemos la sala ya de autopsia, si bien es cierto, empezamos con virtopsia solo con realidad aumentada, ahora no, ya tenemos toda la sala de tanatología, en donde el docente puede tener permisos para que cuando ya estén todos los estudiantes conectados puedan dar el permiso de interacción con el cadáver y puedan ir teniendo una clase demostrativa y que sea algo experiencial en tiempo real. Luego,
de esto, en las áreas de derecho como tal, hay otra área también que se debe enfatizar mucho cuando hablamos de simulaciones de audiencia. Antes nuestros estudiantes y docentes pues la práctica la hacían igual por Zoom, se daban ciertos roles, pero el estudiante no conocía el contexto de cómo estaba el aula conformada, de una simulación de audiencias, donde tenía que tomar asiento cada persona según su perfil, si era juez, si era abogado defensor, si era el fiscal. Entonces, actualmente tenemos creada esta sala de simulación de audiencia donde tenemos los roles, como se ven en pantalla, cada usuario elige un rol y hace su práctica de litigación dentro del entorno conforme el docente pues hace el tema de metodología basada en casos para la implementación de estas tecnologías. Hay otras áreas también donde es importante de cómo estas tecnologías inmersivas han podido impactar institucionalmente cuando tenemos estudiantes de comunicación, donde ellos igualmente acceder a un set de televisión resulta un poco complejo, pero estos espacios de tecnología inmersiva nos permiten que ellos puedan interactuar en tiempo real, que puedan no solamente interactuar con el docente mediante chat, mediante voz, sino que pueda tener una práctica de movilización del entorno, de iluminación, donde él pueda ver cómo las acciones que tenemos dentro del tema de iluminación, el tema de enfocar las cámaras, pues repercute cuando se hacen entrevistas como tal. Y luego se genera un tema de discusión dentro del entorno por la práctica que distribuye el docente dentro del espacio. Asimismo, tenemos otros espacios que se han ido creando para el tema de aprendizaje de idiomas, que también se lo ha ido implementando en entornos multiusuarios. Pero tenemos que pensar también que hay espacios donde nuestros estudiantes no pueden acceder en tiempo real y instalar, porque cuando hablamos de multiusuario, nuestro campus es instalable en el computador, porque en América del Sur aún más no tenemos una distribución formal de gafas o de equipos de realidad virtual como tal, entonces tenemos que adaptarnos a nuestras realidades, así que empezamos con la implementación de estándares WebGL para que todos, también parte de nuestros laboratorios, se enfoquen dentro de un navegador, donde el estudiante no tenga que instalar nada y pueda interactuar también con los entornos. Es así que tenemos la versión del campus, en cambio, donde el estudiante accede por el navegador y puede interactuar con el campus, pero de una forma distinta. Ya no multiusuario, tiene un avatar que le va dando, un avatar guía que le va dando información y que lo invita a que conozca los espacios, que vea las prácticas mediante gamificación. Es una parte muy importante que se ha venido trabajando, donde podamos trabajar por retos y los estudiantes acompañados de las misiones y el avatar que le va dando indicaciones, tiene que ir cumpliendo en este caso el conseguir todas las partes del escudo de nuestra universidad mientras va avanzando y conociendo cada uno de los edificios y va cumpliendo las misiones que tenemos por escena. Esto nos ha permitido que incluso las personas que no son estudiantes aún y están interesados en la universidad, pues puedan conocer este tipo de herramientas que las trabajan en sus entornos. Como para no extenderme en alguna de las prácticas que se ha venido haciendo, es muy importante también el tema de vinculación a proyectos que se vayan generando con la comunidad. Para nosotros es muy importante que el estudiante pueda sumarse a apoyar problemas que tenemos en la comunidad. Uno de ellos en el 2022 fue el dar refuerzos pedagógicos a estudiantes de escuelas y colegios, pero que ya llegaban aburridos muchas veces de la mañana, la jornada y conectarse en la tarde por Zoom. Eran niños pequeños que estaban entre 8 y 10 años y también estudiantes de colegio. Entonces se trabajó en un proyecto con la Universidad de África en Colombia para generar espacios contextualizados que tengan gamificación, pero que sean adaptados a la edad de los niños. Es ahí donde también hemos trabajado la metodología One Page con la Universidad de EAFIT, en donde podamos incluir narrativas. El tema de narrativas, cuando éramos niños, aprendíamos todos y creo que todos recordamos aquellos cuentos con los que crecimos, pero que en el transcurso ya no hay narrativas en nuestra formación. Entonces, este proyecto intenta ir uniendo esto a la educación. Si tenemos una narrativa contextualizada a la temática o problemática que vayamos a abordar, pero que vaya con los retos y el contenido y los objetivos de aprendizaje que se plantea el docente.
Y uno de los retos que planteábamos es el tema de poder tener contenido que sea con licencia Creative Commons que podamos compartir entre universidades, y es ahí donde hemos creado este espacio dentro del repositorio 3D de SketchFab, donde hay varias universidades, hay varios incluso museos internacionales, donde nosotros publicamos cada objeto tridimensional para que sea reutilizado con licencia Creative Commons, para que el docente no tenga que descargar nada, sino que dentro del mismo navegador puede incluso embeberlo en su entorno virtual o en su página web y darle el enfoque que se requiere. ¿Sí? Entonces, a nivel general, un poco hemos mostrado los ejemplos con los que se han implementado, pero para nosotros, pues el uso de esta tecnología no va sola, es importantísimo siempre el acompañar con la pedagogía, con las metodologías activas que realmente nos lleven al resultado de aprendizaje que estamos buscando con nuestros docentes. Es por eso que nosotros manejamos un proceso tecnopedagógico en donde al inicio se visiona el proyecto, tenemos requerimientos, pero al mismo tiempo vamos trabajando aquellas metodologías activas, aquellas actividades, aquella rúbrica que vamos a trabajar con el estudiante dentro de su plan docente. Y dentro de todo esto, en algún momento veníamos trabajando como universidad y veíamos que era necesario unir esfuerzos. Como universidad sabemos que la generación de estos recursos llevan algún tiempo y es necesario ir colaborando, porque hay muchas universidades que estaban trabajando este tipo de tecnología, pero que incluso no las conocíamos. Es ahí donde nace la red de aprendizaje inmersivo, con 4 universidades que se fundó la red y que actualmente ha crecido. Esta red ya es una red que está como tal, ya está reconocida en la Secretaría Nacional de Educación del país y somos 15 universidades que forman parte, con el objetivo de que vayamos conectando mentes, pero también transformando realidades, donde podamos unir los esfuerzos que se tiene en cada universidad y podamos hacer un trabajo en conjunto. Es por ello que nosotros ya tenemos una directiva, líneas de trabajo que se han ido planteando como el tema de formación. Sabemos que hay muchas universidades que están empezando, hay otras que tienen más experiencia y la idea es irnos apoyando, tener un mapeo de lo que es XR en Ecuador, generar ya un repositorio abierto, ya no incluso solo de Ecuador, sino actualmente estamos con la red del Immersive Learning Research Network en Estados Unidos, y en América Latina tenemos los capítulos de Ecuador y Colombia, y es así que ahora hemos unido esfuerzos y para el año 2025 vamos a trabajar justamente en un repositorio abierto de lo que son tecnologías inmersivas, y también algo que hemos visto que es el tema del proyecto XR Mujeres. Dentro de esto, se vio necesario ir generando alianzas con otro tipo de redes que nos puedan permitir crecer como tal y permitamos que aquel trabajo que ya se está desarrollando, pues más bien lo podamos complementar. Uno de nuestros aliados estratégicos es la Red Ecuatoriana de Pedagogía, con quien estamos trabajando la parte de metodologías, la parte pedagógica como tal, para ir creando un libro blanco de buenas prácticas de las diferentes instituciones de educación superior. Y dentro de esto, pues se tuvo, como ya lo mencionaba la doctora Marta, en el año anterior, 2023, hubo una convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo y Meta, en donde buscaban comunidades influyentes que tengan que ver con el metaverso, y RAIM es la única red que está en América Latina y el Caribe conformada por universidades. Entonces, esto nos da una guía que realmente es importante irnos uniendo como instituciones de educación superior. Y para ir cerrando un poco cuál ha sido nuestra experiencia, también hemos evidenciado el tema de brecha de género. Si bien es cierto, en STEAM sabemos que los números de mujeres pues son pocos, aún no hay una igualdad. Tenemos un 33% de mujeres que están graduados en STEAM, pero cuando vamos a ver ya que estén trabajando en el área de ciencia y tecnología tenemos un 28% y en investigación un 30%. Pero hay un estudio interesante que nos llamó la atención cuando nos decían que habían hecho un estudio con una población preguntándoles que puedan mencionar referentes en tecnología. El 66% hizo una referencia solo de hombres y solo un 22% pudo hacerlo de mujeres, y el resto no conocían referentes en tecnología. Cuando hablamos, en cambio, de mujeres en tecnología inmersiva, el estudio que hizo Inmersiva en Europa nos dice que solo de cada 10 personas que están trabajando en XR, solo 2 son mujeres.
Entonces vimos que como red, como instituciones de educación superior, aparte de poder generar el espacio de proyectos de investigación en tecnología inmersiva, debíamos trabajar para poder generar espacios que podamos alentar a más niñas, inspirar a que ellas también pueden elegir estas áreas. Es así que se hizo una unión con Wikipedia, que tienen sus editores en Ecuador, y ellos nos comentaron que ahí todavía los números son mucho más preocupantes, porque de cada 6 perfiles que se escriben de profesionales, solo uno es de mujer y los números bajan cuando son en español. Entonces nació el proyecto XR Mujeres que les había mencionado y se fundó el evento, o se creó el evento Nuevas Tendencias Tecnológicas desde una mirada femenina, en donde ya tenemos 3 ediciones, empezamos impactando solo una ciudad y para el 2025 tenemos ya 8 universidades que se han sumado a esta iniciativa, que son universidades parte de la red de aprendizaje inmersivo y que buscamos tener un espacio de inspiración con referentes locales de cada ciudad, que sean charlas tipo TEDx, donde ellas cuentan su trayectoria y luego pasan a talleres prácticos de robótica, de tecnología inmersiva, de 3D, con la finalidad de ir aportando también al cierre de esta brecha de género. Y finalmente, tenemos también el Wikifentech, que es una iniciativa que inició este año, donde nosotros habíamos planteado que se pueda generar ya los perfiles y publicación de expertas a nivel nacional. Hubieron 70 y nos encontramos que también hay que hacer un trabajo muy fuerte con las expertas para que ellas puedan tener su portafolio, su perfil, y se logró crear la primera galería virtual de expertas de expertas en Ecuador en tecnología inmersiva, para que puedan conocer sus perfiles de una forma diferente y podamos divulgar todo el perfil profesional que ellos tienen. Bueno, eso ha sido un poco por tiempo lo que habíamos venido trabajando desde UTPL y la red de aprendizaje inmersivo. Muchísimas gracias, excelente trabajo, profesora Jennifer. Ya vamos a ir ahondando más adelante. Durante el tiempo que nos queda, cedería la palabra a la doctora María del Carmen Llorente. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Se escucha bien? Lo primero. Perfecto, la vemos perfecto y la escuchamos muy bien. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Pues nada, en primer lugar, agradecer la invitación que desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras me ha realizado para participar en esta jornada, ¿no?, de innovación en tecnología educativa. Y yo quiero, pues bueno, agradecer de verdad la invitación, agradecer a la profesora Sonia Navarro por todas las comunicaciones que ha establecido y todas las deferencias que ha tenido por lo menos conmigo, para facilitarnos el desarrollo de este panel. Voy a compartir la presentación para que puedan verla, a ver si funciona bien. Yo creo que sí, que no hay problema. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Yo creo que se ve bien. Vale, pues nada, en primer lugar, felicitar también a mi compañera, la profesora Samaniego, porque ha hecho una presentación exquisita y espectacular. Yo creo que de todo lo que supone la innovación en tecnologías inmersivas y la docencia universitaria. La verdad que son unos recursos que son fascinantes y que un poco, pues bueno, yo creo que nos han dejado a todas con la boca abierta, ¿no? Y así que felicitarla de antemano. Yo desde mi pequeña, ¿no?, desde mi pequeño campo de actuación, nosotros somos del Grupo de Tecnología Educativa de la Universidad de Sevilla, que está liderado por el profesor y catedrático en Tecnología Educativa Julio Cabero, y trabajamos, pues bueno, una infinidad de proyectos y de tecnologías que vamos incorporando en todos los niveles educativos y sobre todo fundamentándonos en lo que supone la investigación, ¿no?, en cuanto sobre todo al impacto en diferentes variables, en diferentes elementos pedagógicos o didácticos que supone la incorporación de esas tecnologías y de esas innovaciones. Y al hilo de todo ello, pues bueno, yo quería comentarle y ir un poco más hacia lo que es el aspecto pedagógico, didáctico, ¿no? Un poco hacia lo que es más el apartado de lo que supone innovar en tecnología inmersiva, o lo que supone innovar en tecnología educativa, simplemente porque hablamos de tecnología inmersiva como hablamos de infinidades de tecnologías que se están incorporando hoy en día en nuestras aulas. Entonces,
simplemente lo primero que yo quería plantearles, más que desde las herramientas, porque hemos visto que hay muchísimos recursos y que la producción de recursos es infinita y que además son muy contextualizados, afortunadamente, y otros que se pueden hacer o que se pueden reutilizar, un poco era ayudarles, un poco plantearles la reflexión sobre qué elementos, ¿no?, que debemos considerar o que debemos tener en cuenta como docentes a la hora de diseñar espacios con tecnologías emergentes en nuestras aulas. Y cuando hablamos de elementos, yo siempre digo que hay dos elementos que son fundamentales. En primer lugar, es la labor docente del profesorado y por otro lado, las herramientas que queremos tener en cuenta o las herramientas que vamos a diseñar, ¿no? Y son, digamos, las variables fundamentales que hacen o que consideramos desde nuestro ámbito de actuación, aquí desde la investigación educativa del grupo de tecnología, que son las herramientas fundamentales o los recursos fundamentales para que una innovación realmente funcione, ¿no? Y funciona sobre todo, en primer lugar, porque las tecnologías nunca podrán sustituir el rol inspirador del docente, eso es sine qua non, o sea, es una regla que ya tenemos más aprendida, ¿no? Y que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años. ¿Y por qué? Pues porque fundamentalmente hemos comprobado que depende de dos variables fundamentales, que es la necesidad y el compromiso del docente. Y porque el rol inspirador del docente hace que una innovación funcione o no funcione. Y porque realmente, por otro lado, independientemente de la tecnología, independientemente del recurso de IA, de inmersión o el que queramos utilizar, los docentes fundamentalmente somos los que creamos la magia de la innovación en nuestras aulas, independientemente del nivel educativo, independientemente del área, independientemente de la disciplina, ¿no? Y es un poco lo que yo quería transmitirles, que es que un docente comprometido no solo en este caso transmite conocimiento, sino que también tiene que transmitir la capacidad para inspirar, para motivar y para guiar, independientemente de la herramienta y de la tecnología que estemos utilizando, que estemos diseñando, que estemos incorporando en nuestras aulas. Y eso fundamentalmente estos tres elementos harán bueno, nuestros estudiantes alcancen un éxito académico en todos los sentidos y sobre todo personal también. Siempre dicen o siempre se hace alusión a que los docentes somos o lo único que hacemos es impartir clase en el aula y evidentemente sabemos todas que no solamente impartimos clase en el aula, sino que planificamos, enseñamos, calificamos, comunicamos, pertenecemos a comunidades de aprendizaje y de autoformación, nos desarrollamos profesionalmente y nos autodesarrollamos profesionalmente y luego, por último, que no es la menor, ejercemos labores de burocracia. Y es por eso por lo que les quería decir que los docentes en nuestras aulas son los que hacen la verdadera innovación y que el maestro del siglo XXI, perdón, debe ser fundamentalmente un docente que se dedique a la innovación y que se dedique a inspirar y a reflejar esa innovación docente. Las acciones formativas que nosotros incorporamos con tecnologías inmersivas o a través de otros recursos que ya estamos trabajando, como la inteligencia artificial, incorporan fundamentalmente nuevas metodologías. Hay que cambiar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esto no es fácil teniendo en cuenta que muchas veces incorporamos lo que son las tecnologías y las herramientas, pero nuestros estudiantes no están capacitados para utilizarlas o no están capacitados o no están simplemente, no son competentes digitalmente. Por otro lado, que tenemos que tener o que nos desarrollamos en contextos multivariados, que las herramientas son infinitas, pero que además necesitamos, y ellos necesitan también, o ellas necesitan un proceso de formación y de autorregulación constante que va a ser lo que desarrolle, lo que garantice, en este caso, el éxito, ¿no?, en el uso de las diferentes herramientas, generar comunidades de práctica y hacer valoraciones y actuaciones de autoevaluación. En cuanto a las transformaciones que implican todo lo que son la incorporación de tecnologías inmersivas, de cualquier tecnología en los procesos de aprendizaje, fundamentalmente la durabilidad de los contenidos. Desarrollamos herramientas o estamos desarrollando o diseñando herramientas donde los contenidos duran muy poco y donde la durabilidad es relativamente tan escasa que cuando elaboramos luego tenemos que estar continuamente cambiando y reciclando los contenidos. Que estos estudiantes se encuentran con un exceso de volumen de información. La durabilidad de las tecnologías, donde también nos preocupa y donde ya venimos observando e investigando a través de diferentes estudios cómo ni siquiera nos da tiempo de obtener los resultados de las investigaciones de aprendizaje cuando la tecnología ya ha quedado obsoleta, y ahora veremos el hiperciclo de Gartner, en una sociedad donde fundamentalmente se garantiza o se reclama el aprender a aprender.
donde lo hacemos en diferentes escenarios, pero donde además las instituciones escolares estaban pensadas para dar respuestas correctas y duraderas. Y estamos viendo, y muy bien lo ha hecho la compañera, ¿no? La profesora Samaniego, donde ni las instituciones escolares están pensadas para ser las mismas, ni las respuestas probablemente serán correctas y duraderas, sino que además serán los propios estudiantes los que participen dentro de este entorno formativo, ¿no? Lo que está claro, sobre todo, es que el docente del siglo XXI, o los profesores en este caso, tenemos que tener o tenemos que desarrollar una faceta digital para todo lo que supone el diseño, la implementación, la evaluación con tecnologías. Y con tecnologías, cuando hablo de tecnologías, hablo de cualquier tecnología. Es decir, que requiere de competencias digitales en la mayoría de oportunidades profesionales, donde estamos en una cuarta revolución industrial y donde la necesidad es fundamentalmente formar al docente en competencias digitales, pero también enseñar al estudiante para ser competente digitalmente. No presupongamos de que el estudiante viene a clase o viene a estos entornos formativos con la capacidad o con su competencia de aprendizaje continuo, de aprendizaje digital, porque la mayoría de las veces nos encontramos con alumnos que no están alfabetizados digitalmente en el uso didáctico de las herramientas o de las tecnologías que nosotros incorporamos en las aulas, en sus aulas. Lo que está claro es que vivimos en la era del salto tecnológico que hemos desarrollado, que hemos visto, donde el gasto mundial, por ejemplo, ya hacía referencia a la ONU, se había aumentado en este caso un 40% respecto al 2019. Lo que está claro es que las tecnologías en este caso son las que dominan, y varios datos que nos hacen o que creo que son que nos ayudan a reflexionar sobre qué importancia tienen estas tecnologías en nuestros espacios formativos. Y es que, por ejemplo, si en el siglo XVIII se tardaron 119 años en expandir la máquina de tejer fuera de Europa, en el siglo XX se tardó 7 años en extender Internet de Estados Unidos al resto del mundo, en el siglo XXI, en sus primeros 6 años, WhatsApp ya tenía 700 millones de seguidores. Pero simplemente en ChatGPT ha tenido 100 millones de usuarios, ChatGPT 4 ha tenido 100 millones de usuarios solo en 2 meses después de su lanzamiento. O sea que digamos que la velocidad de incorporación de estas herramientas está creciendo a un volumen vertiginoso. Pero sobre todo quería hacerle reflexionar más que en la tecnología, que yo me dedico a ella y que nosotros diseñamos, y ahora les pondré algunos ejemplos, y producimos tecnologías. Lo que les quería hacer, lo que le quería transmitirles es que frente a estos cambios, la innovación requiere sobre todo de un proceso de planificación. Y es cierto que estos metaversos, estas tecnologías inmersivas, que son diseños espectaculares y que además tienen unas competencias tecnológicas realmente altas para diseñarlas, el profesor luego en sus aulas requiere de una planificación, un diseño que le sirva para poder entender qué es lo que quiere o qué es lo que quiere desarrollar o qué es lo que quiere conseguir con sus estudiantes. Y eso debe ser un proceso, en este caso, que debe ser planteado, diseñado, planeado, deliberado y sobre todo sistematizado para poder entenderlo. Que innovar en nuestras aulas, independientemente de la tecnología, no es introducir una tecnología per se, sino generar conocimiento sobre cómo se transforma en la práctica educativa con su incorporación, es decir, que haya un cambio cognitivo de conocimiento. Es decir, muchas veces yo le planteo a los profesores que están en formación, cuando se incorporan las tecnologías, le digo, ¿para qué quieres utilizar esta tecnología? Porque verdaderamente tiene que provocar un cambio cognitivo en tus estudiantes. Si no hay un cambio cognitivo, realmente la incorporación de esta tecnología puede ser la más espectacular del mundo. Podemos crear avatares y podemos utilizar la IA más avanzada que tengamos, con todas las herramientas y con todas las generativas que podamos tener, pero el estudiante no ha aprendido más ni mejor. Entonces, es un poco hacia ahí, hacia donde yo quiero que vaya mi exposición, ¿no? Y que verdaderamente el profesor o la profesora que incorpora esta tecnología o que incorpora todo lo que son las herramientas, pueden ser desde herramientas muy sencillas, pero no por ello simples, que produzcan en ellos mejoras escolares, o pueden ser prácticas que realmente sean profundamente sofisticadas. Podemos tener de todo. Lo realmente importante es que mis estudiantes y mis objetivos de aprendizaje, en este caso, produzcan un cambio cognitivo en mis estudiantes y que aprendan sobre todo más y mejor, ¿no? En este caso, que la innovación no se puede prescribir, yo creo que está claro, que es un proceso y que los problemas
son compañeros inevitables del profesorado. Y estas son variables que vamos a tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro proceso de innovación, que es un poco hacia donde he dirigido yo un poco más mi perspectiva o el ámbito de mi participación en este panel, es hacia cómo debemos plantearnos la innovación. Y en este caso, ya, por ejemplo, Amy Webb hablaba en el 2018 cómo las señales nos estaban hablando, ¿no? Cómo las señales nos hablan. Es decir, nos decía en este caso que la característica más significativa de las personas ante los desafíos es la de imaginarse escenarios del futuro. ¿Y por qué les hago alusión a ello? Porque tenemos que pensar en unos futuros que sean predecibles, en unos futuros con tecnologías que nos ayuden sobre todo a establecer combinaciones entre diferentes disciplinas, que podamos identificar tendencias didácticas o tendencias tecnológicas que nos ayuden a desarrollar estrategias y que nos ayuden a calcular escenarios del futuro y a plantear la conexión con herramientas que estén en el pasado y que estén en el futuro. Algunas de las cuestiones que les planteaba o que yo quería que reflexionásemos, por ejemplo, era, pues fíjense, por ejemplo, ¿creen que nuestros tatarabuelos habrían imaginado que nuestras vidas girarían alrededor de un teléfono? ¿O que un gran número de parejas se conocería primero a través de una pantalla? ¿O que una aplicación podría diseñar un informe o generar un vídeo a partir de un prompt? Por ejemplo, como la inteligencia artificial. Pues esos son escenarios del futuro que deberían ser imaginables, ¿no? Y que los docentes en este caso debemos de desarrollar. Los futuros posibles, y para tener en cuenta un poco qué es lo que quería comentar sobre la innovación en tendencias tecnológicas o en tendencias de incorporación de las TIC, tenemos futuros posibles, que son todos aquellos futuros que podamos imaginar, futuros plausibles, que son los que pensamos que sí puede que pasen, los probables, que son algunos que sucederán probablemente o seguramente, y los futuros preferibles, que son aquellos que queremos que sucedan. Bien, pues realmente como docentes nosotros tenemos que plantearnos en qué tipo de futuro queremos pensar, ¿no? Cuando pensamos en lo que es la incorporación de la innovación con tecnología en mi aula, en un futuro posible, probable, plausible o preferible. Un poco a vuestra elección. Lo que está claro que el aprendizaje del futuro es un aprendizaje social y colaborativo, es un aprendizaje con una mezcla de lo real y lo virtual, es visual, personalizado, es un aprendizaje móvil fundamentalmente, que estamos ahora en todo lo que es el debate, ¿no? Sobre la incorporación o no del móvil en las aulas, la incorporación o no de las tecnologías en los niveles inferiores, pues un poco lo que tenemos que considerar es que está y que debemos desarrollarla, pero utilizar las TIC no para hacer las mismas cosas, sino para hacer cosas diferentes. Es decir, por mucho que creemos tecnologías inmersivas y por mucho que creemos herramientas las más potentes que tengamos de manera tecnológica, si al final hacemos lo mismo que estábamos haciendo antes, no van a servir para nada. Y aunque parezca que soy muy autocrítica con las tecnologías y nosotros nos dedicamos a ello y somos totalmente pro tecnología, pero piensen que esto ya nos sucedió, por ejemplo, con los campus virtuales, nos sucedió con las plataformas de teleformación allá hace ya algunos años, cuando pensábamos que iban a cambiar, que se iban a cambiar todos los escenarios, y nos hemos dado cuenta de que hemos hecho lo mismo, pero con otras herramientas, y que seguimos utilizando las mismas metodologías con diferentes herramientas. Entonces, es hacia allá hacia donde tenemos que pensar, es decir, vamos a incorporar la tecnología, pero teniendo en cuenta que debemos hacer cosas diferentes, ¿no? Y que un poco lo que hablaba o lo que apuntaba Albert Einstein, que les he dejado la referencia, cuando decía que locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. O sea, no podemos esperar en nuestros proyectos de investigación y en nuestros estudios de investigación resultados diferentes cuando estamos haciendo realmente lo mismo. Y les pongo un ejemplo muy claro. Yo participé en un estudio donde se aplicaba un simulador virtual, dos grupos contra un simulador virtual y una manipulación física. El profesor, uno de los profesores, generó un simulador virtual que además costó muchísimo crearlo técnicamente y económicamente, y al final los estudiantes preferían las varitas para manipular los objetos. El profesor me decía, no puede ser, no puede ser, esos resultados no pueden ser. Pues realmente había un problema, y es que estaban haciendo lo mismo, pero con herramientas diferentes, y los estudiantes preferían manipular a las simulaciones virtuales. Y es un poco hacia donde yo quiero ir. Es decir, la historia de la tecnología educativa está llena de futuros que nunca fueron presentes, y eso ya lo hemos vivido, y que hoy sabemos que innovar con tecnología, sobre todo en movilizar al alumno para que sea capaz de establecer aprendizajes activos, abiertos, flexibles y colaborativos. Y yo creo que es ahí
donde el docente o donde la función del docente debe de basarse y debe de aplicar todo su esfuerzo, ¿no? De generar todo su esfuerzo, de que el alumno, y la alumna en este caso, sea capaz de cambiar la manera en la que se enfrenta a estos aprendizajes con tecnologías, cualquiera que sea de ellas. Hemos visto que las tecnologías emergentes, las tecnologías inmersivas, cualquier tipo de tecnología posee muchas ventajas y muchas posibilidades, las hemos visto y tenemos muchos estudios que además así lo corroboran, pero también es cierto y no podemos obviar que existe una realidad y es que existe un elevado número de fracasos. Tenemos muchas experiencias donde no funcionan y donde además hemos visto que los resultados no son buenos, que hay demasiadas inversiones no rentabilizadas. Nosotros en nuestro país, y pongo el caso en este caso de Sevilla, de España, de Andalucía, más concretamente, porque es el que más conozco, se ha invertido mucho tecnológicamente y mucho económicamente en tecnologías cuando no ha sido rentabilizado, cuando además no ha habido un cambio sustantivo en la manera en la que nuestros estudiantes han aprendido. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, no se ha relacionado, por ejemplo, con el uso, con el rendimiento. Es decir, no hemos establecido el uso o la creación de esa herramienta o la potenciación de esa herramienta con otras variables que eran importantes tener en cuenta. Y para ir finalizando, que no quiero extenderme mucho, algunas de las tendencias que tenemos que ir observando a corto, a medio, a largo plazo, pues estarán en función de cuáles son, en este caso, las variables o las tendencias educativas del 2024, pues sobre todo, por ejemplo, los microaprendizajes, la inteligencia artificial, aprendizajes adaptativos, el aprendizaje inmersivo, por supuesto, las credenciales alternativas. Pero entre todos los problemas siempre tenemos el problema de la falta de formación. Y esto pasaba cuando se incorporaron los primeros modelos de tecnología, cuando se incorporaron las primeras tecnologías educativas, cuando se incorporaron las plataformas y cuando se han ido desarrollando todas las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, que ya no tan nuevas, la falta de formación del profesorado. Y es un aspecto que siempre, y desde nuestro grupo, a través de las investigaciones y a través de todo lo que son el diseño de los recursos, hacemos mucho hincapié en la falta de formación del profesorado, porque creemos que debemos desarrollar en los docentes una serie de competencias digitales que son las que nos van a ayudar a establecer o a ayudarnos a diseñar o a incorporar todo lo que son las innovaciones y las tecnologías en el aula. Nosotros hemos utilizado en este caso el de Compedu, el Marco Europeo para la Competencia Digital del Profesorado, que se lo presento, lo tienen disponible en la página web, donde establece que el profesor en este caso tiene que desarrollar diferentes competencias digitales, la de compromiso profesional, recursos, enseñanza y aprendizaje, empoderar a los estudiantes, evaluar y facilitar a los estudiantes su propia competencia digital, y establece una serie de niveles, ¿no?, o de adquisiciones de estas competencias a través de un nivel más de novato, de conciencia 1 a 1, hacia un nivel de adquisición C2, cada uno con sus itinerarios formativos y con sus hitos que tienen en la página web del proyecto, donde lo tienen desarrollado y donde pueden además hacer una autoevaluación y donde se está ya incorporando todo el modelo. Aquí lo tienen desarrollado. Y nosotros en las tecnologías, perdón, en lo que supone las tecnologías inmersivas en educación superior, ¿cómo las entendemos? Pues sobre todo entendiéndolas de manera que muchas de las que estamos estudiando probablemente quedarán obsoletas en un corto tiempo de plazo y que otras se verán potenciadas por la nueva construcción de modelos y prácticas. Y en este caso sí quería hacerle referencia al hiperciclo de Gartner cuando hablaba se ha desconfigurado un poquito, pero bueno, cuando hablaba que la tecnología se consolida cuando llega a su meseta de productividad. Y en el caso de las tecnologías inmersivas y en el caso de la inteligencia artificial, que es un poco ahora el culmen, ¿no?, de la panacea educativa o de la diversidad educativa, siempre pasa por una curva donde hay unas expectativas sobredimensionadas en el lanzamiento tecnológico, llega al pico, a un pico de expectativas sobredimensionadas, luego hay un cierto abismo de la desilusión, una pendiente de iluminación y llega a la meseta de productividad. Y se dice que la tecnología se consolida fundamentalmente cuando tiene dos variables fundamentales, que es la aplicabilidad y la relevancia. Es decir, que sea aplicable significa que produzca este cambio cognitivo que hablaba y que les hacía alusión anteriormente en nuestros estudiantes. Es decir, que sea aplicable no significa que podamos utilizarlo en las aulas per se y que vaya a hacer una transformación educativa, sino que sea aplicable, que tenga
cambios en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes y en los cambios cognitivos y que sea relevante para el profesor, que sea relevante para la institución y que sea relevante para los estudiantes. En muchas ocasiones nos ha sucedido que hemos incorporado tecnologías y los alumnos nos decían, no, pero si yo lo que quiero es el papel para seguir estudiando, ¿no? Y para imprimirlo y para seguir avanzando. Algunas de las tendencias que nosotros estamos desarrollando, el blockchain, la inteligencia artificial en nuestras aulas, todo lo que supone la inteligencia artificial, pues, adquiere toda la relevancia hoy en día, ¿no? Que se utiliza sobre todo también para potenciar la identificación de patrones, ¿no? Y de tendencias que podrían, en este caso, ayudarnos, fomentando sobre todo el aprendizaje, la necesidad de que el alumno aprenda o de que el estudiante aprenda de manera autónoma, pero independientemente de la herramienta que utilicemos en inteligencia artificial, necesitamos sobre todo una alfabetización mediática crítica que le haga distinguir a la estudiante, en este caso, cuál es la información precisa que obtiene de la desinformación que existe. Nosotros, bueno, en lo que supone la inmersión, o lo que supone la realidad virtual, la realidad aumentada, y no quiero extenderme mucho porque además yo creo que la profesora Samaniego lo ha hecho anteriormente, hemos colaborado, hemos hecho diferentes proyectos de investigación del Ministerio, donde hemos trabajado todo lo que son las tecnologías, pues desde la creación de moléculas hasta diversidad de proyectos de historia del arte. Por ejemplo, hemos trabajado también todo lo que es el proceso de la incorporación de las tecnologías inmersivas en educación infantil y en educación primaria, todo lo que es también en estudios de educación de medicina, de espacios quirúrgicos y también simplemente a lo mejor en la elaboración de materiales impresos que se han hecho a través de materiales tridimensionales o de materiales que nos permitían incorporar la realidad mixta, ¿no? Herramientas, pues bueno, diferentes producciones que estas ya las tienen y no les voy a describir qué es cada una de ellas, pero sí tenemos, por ejemplo, entornos inmersivos donde los profesores podían en este caso, meterse, ¿no? Incorporarse dentro de una célula y sus estudiantes ver cuál era todo el proceso de desarrollo, ¿no? De esa célula. Tenemos entornos no inmersivos donde hemos hecho, por ejemplo, trabajos como los museos pedagógicos, donde además le permite a los usuarios visitar los museos y acceder a diferentes objetos, a diferentes contenidos para ampliar información y para sentirse más, para ampliar todo lo que es el conocimiento en este caso y toda la información. Tenemos el proyecto, por ejemplo, de las mujeres científicas, el Callejero de Sevilla con visitas con realidad virtual, donde se seleccionaron las calles de mujeres, con nombre de mujer, perdón, de la ciudad de Sevilla y se hacía un recorrido a través de un recorrido virtual a través de estas calles, donde incorporamos además la inteligencia artificial a través de los vídeos, donde las propias mujeres contaban cuál había sido su biografía y por qué le habían asignado el nombre de esta calle a ellas y no a otras, ¿no? La verdad que han sido muy poquitas porque sabéis que las mujeres han tenido poco protagonismo en el Callejero de Sevilla. Afortunadamente ya lo están adquiriendo mucho más, pero era una forma de visibilizar a las mujeres y a la importancia de estas mujeres científicas, investigadoras, pedagogas, médicas, etcétera, etcétera, en nuestra ciudad, ¿no? Un proyecto que además lo tienen, no sé si se está viendo no sé si se está viendo la pantalla. Sí, muy bien, doctora. Se está escuchando y viendo muy bien. Vale, bien, pues simplemente para que vean un poquito cuál es el proceso, pues tenemos. Me llamo Blanca de los Ríos Neoscent. Nací en Sevilla en 1862. Soy escritora y crítica literaria. Pertenecer a una familia acomodada me permitió recibir una buena formación académica, algo poco usual en las mujeres de mi época. Bueno, a ver si localizo la presentación. Voy a dejar de compartir y le vuelvo a compartir así no tengo ningún problema. Vale, lo que les comentaba, ¿no? El recurso de las mujeres científicas o tenemos otros recursos, ¿no? Y sobre todo lo que hacemos, y ya con esto quiero ir terminando, es sobre todo estudiar
cómo los sujetos, en este caso las estudiantes y los estudiantes de nuestros grados, de nuestras facultades, interactúan con el material. Es decir, les supone que mejora su aprendizaje, les supone que es relevante, les supone mejor con sonido, sin sonido, les supone que la incorporación de las mujeres y de ver sus vídeos incrementa o motiva su aprendizaje. Pues bueno, un poquito las posibilidades que nos ofrece para la formación, que ya lo ha dicho la profesora Samaniego en este caso, es flexible, nos permite crear escenarios artificiales donde incorporamos, por ejemplo, hologramas en los materiales que diseñamos, o en contextualizar la información, sobre todo a través de diferentes recursos, enriquecer materiales impresos, exposición de fenómenos temporales y luego pues una serie de creación de metodologías activas y ubicuas, ¿no? Que les ayudan a los estudiantes a trabajar con diferentes materiales en diferentes escenarios formativos. Las limitaciones, que no son pocas, pues sobre todo la falta de investigación. Es decir, tenemos más desarrollos tecnológicos que prácticas educativos, es decir, tenemos mucho desarrollo de recursos, pero pocas puestas en prácticas educativas con resultados que realmente sean exitosos, que la novedad está llevando a una falta de reflexión teórica, es decir, nos falta fundamentación teórica, que faltan materiales educativos porque realmente son muy caros de producir, sobre todo a nivel tecnológico, la falta de fundamentación o de formación del profesorado y las limitaciones en las investigaciones. Y ya voy a finalizar para no extenderme más en el tiempo y así dejamos, si acaso, algún tiempo más a la reflexión. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María del Carmen, y a la máster Jennifer Samaniego. Han estado brillantes. Tengo dos ejes de reflexión. Muchos creo ya han sido abordados en sus excelentes y detallistas presentaciones. Sin embargo, creo que los voy a lanzar para que continuemos la reflexión y este diálogo activo. Previamente quiero pedirle a los que nos siguen por la transmisión en línea y a los aquí presentes que hay una encuesta que pueden contestar en el código QR que va a compartir el compañero Alan Andrades sobre esta temática para que al cierre nuestras panelistas puedan aprovechar también este insumo. Yo he quedado sorprendida del trabajo que hace la Universidad Técnica Particular de Loja. Ya un poco había conocido todo este trabajo innovador que hacen. Y me encanta que la profesora María del Carmen nos haya puesto en la línea correcta del uso de estas tecnologías, que ya lo compartía la profesora Samaniego. Nos explicó de todo ese enfoque tecnopedagógico que han seguido en todo este desarrollo de tecnologías inmersivas en la UTPL y pues lo cerró muy bien la profesora María del Carmen. Yo quisiera que con toda esta experiencia y caminar de sus universidades y de ustedes, pudiéramos reflexionar sobre cuáles son los mayores desafíos que han enfrentado ustedes y que tenemos las universidades para aprovechar el potencial de estas tecnologías inmersivas. Ojo, como muy bien lo han puesto de manifiesto las dos, bajo ese enfoque educativo y este nivel de productividad, que quisiéramos que todas estas tecnologías pudieran insertarse en el mundo universitario, en nuestros procesos formativos. ¿Qué desafíos, profesora Jennifer, en todo este andar y en todos estos resultados ha tenido esa universidad? Y con los docentes y los estudiantes, ¿cómo han reaccionado en este tema y en toda esta producción y en todo este uso de estas tecnologías inmersivas? Cedería la palabra para que brevemente la profesora Jennifer nos comparta su mirada y luego la profesora María del Carmen. Muchísimas gracias, doctora Marta, y gracias a María del Carmen. Realmente el enfoque que ella nos da es ese espacio que necesitamos para comprender cómo implementar estas tecnologías de forma correcta, ¿no? Y cómo han ido avanzando. A la pregunta de los retos que tenemos como universidad
pues sí han ido siendo algunos. Cuando se inició con esto, de hecho, había que primero que las autoridades crean en estas tecnologías, que creen la necesidad de poder tener un laboratorio. Nos tomó mucho tiempo las investigaciones. Yo fui parte cuando era estudiante dentro de la universidad en el 2012 y ya el laboratorio se creó en el 2021. Fue un trabajo muy complicado para la dirección en la cual estoy trabajando para ir creando espacios de primero investigación, de implementación de prototipos pequeños y al inicio fue convencer al docente que quiera sumarse a crear estos espacios. Recuerdo siempre cuando empezamos con biología, era el primer profesor que íbamos a tocar su puerta y decirle, mire, esta es la ventaja de estos recursos, ¿qué le parece? Va a tener un acompañamiento de la dirección. Entonces sí fue un caminar al inicio, el ir tocando puertas para que vayan animándose a innovar como tal, ¿no? A cambiar un poco lo que se estaba llevando de recursos en el aula. Pero con el tiempo, realmente ya en cambio la petición de docentes fue mucho más amplia y ahí fue el tema del laboratorio, del club de realidad virtual, porque ya no lo podíamos solventar solo como dirección. Somos pocas personas y necesitábamos que los estudiantes vayan adquiriendo estas competencias de desarrollo. Y ahí fue, en cambio, el poder buscar una estrategia de cómo formar a los estudiantes y que pueda adaptarse a su tiempo, porque también no todos coinciden con un mismo horario, son de modalidad a distancia algunos. Entonces, el reto fue poder, en cambio, hacer alianzas estratégicas. Tenemos con una empresa en Colombia que se llama Level Academy, son una de las empresas más grandes para el desarrollo y formación de modelado 3D. Entonces ellos nos dan becas 100% gratuitas para nuestros estudiantes y es una forma de motivar al estudiante que tú dedicas un tiempo al club, te formas, pero aparte estás generando cierta experiencia para tu perfil profesional. Y en cambio en Unity tenemos una alianza con la Academia de Udemy para en cambio poder generar el tema de formación en Unity. Y bueno, y también trabajamos mucho de la mano con Unity para poder generar al año como un game jam donde estudiantes de universidad compiten, por así decirlo, en 2 días para generar una propuesta, ya sea de realidad aumentada, de realidad virtual y tenemos ciertas licencias que nos dan de Unity Pro y anteriormente incluso para que ellos puedan sacar sus certificaciones. Pero hay algo importante, creo que el tema de las universidades, los retos que tenemos, la única manera es de ir uniendo los esfuerzos y dentro de ello es necesario estos espacios para que se pueda compartir con los profesores, con las autoridades, qué está pasando en otras universidades y nosotros dentro de la red, si quisiera compartir, hay el evento, el Virtual Reality Day. Este evento antes solo había en España y Estados Unidos, en Europa y Estados Unidos, pero ya llevamos 5 versiones latinoamericanas, que eso ha permitido también el crecimiento que se vea el interés en las universidades. Y ahí, doctora Marta Quintanilla, justo este año se unió a la Universidad de Honduras, así que creo que estos espacios, solo para que lo puedan ver, tenemos estas ediciones que han ido surgiendo, latinoamericanas, primero fueron solo locales, pero que han ido uniendo 9 países, más de 70 ponentes, 800 participantes, y es la manera que hemos encontrado para que generemos también un interés no solo en la academia, sino también en la empresa privada, en entidades públicas, para generar espacios, porque si formamos estudiantes, luego ¿dónde ellos trabajan? Entonces hay que ir generando estos espacios que van poco a poco, pero en algún momento vamos a ir teniendo pues un mayor impacto como lo vemos y ha ido creciendo. Muchas gracias. Profesora María del Carmen, si nos comparte brevemente sobre este eje de reflexión. Sí, bueno, yo simplemente es que la verdad que me quedo sin palabras con la profesora Samaniego y los recursos que utilizan en su universidad. Estoy la verdad que un poco, estoy sorprendidísima positivamente, la felicito y de verdad porque además conseguir desde su universidad esa financiación y que le crean, ¿no? Y que hayan apostado por ello, la verdad que es un
un éxito para quien lo haya conseguido y sobre todo para, bueno, para todo lo que estáis desarrollando, que es increíble. Eh, Simplemente a todo lo que ha añadido, a todo lo que ha expuesto la profesora, a mí, por ejemplo, lo que sí me preocupa, cuáles son los desafíos para mí, sobre todo, y perdonadme que haga muchas alusiones a la formación del profesorado. Yo creo que son los más olvidados de todos y creo que al final un poco es, luego, por lo menos aquí en nuestro contexto, en el contexto educativo de la Universidad Española, en este caso, se hace muy poca inversión en la formación del profesorado. Y cuando, sobre todo, aunque sea, cuando hablo de tecnologías inmersivas, como puedo hablar de cualquier otra tecnología. Nos ha pasado con el uso de las plataformas, nos ha pasado con el uso de las pizarras digitales en las escuelas o nos ha pasado con cualquier tecnología que se vaya incorporando. Es decir, la tecnología aparece mucho más rápido de lo que el profesor es capaz de formarse. Entonces, lo que nos está sucediendo fundamentalmente es que cuando el profesor está formado en esa tecnología, la tecnología ha quedado obsoleta. Entonces, siempre vamos como a trancas, ¿no? Como decimos aquí, siempre vamos a la espalda de la tecnología y el profesorado, entre otras muchas variables que tiene en su día a día, en la formación es súper importante. Y cuando yo les digo a mis estudiantes, os estoy formando ahora en escenarios inmersivos y en IA, pero probablemente cuando acabes tu grado, cuando se haya egresado, probablemente esa tecnología no estará o habrá evolucionado tanto que tendrás que formarte en otro. Y luego el Estado en este caso no apuesta por una inversión en formación docente. Y ese es uno de los grandes desafíos que yo considero que están sucediendo. Y otro de los grandes desafíos es que la tecnología evoluciona muy rápido, muy rápido. Y entonces podemos hacer muchas pruebas y ya te digo, es un escenario que es increíble, pero probablemente cuando empezamos a obtener los resultados de nuestras investigaciones, pues tenemos que cambiar la tecnología porque ya tenemos que empezar a incorporar otra. Ya aquí ya, por ejemplo, en España en este caso, cuando empezamos a hablar ya de tecnologías inmersivas, es ya como, bueno, eso ya es cosa del pasado, ya no interesa tanto. Ahora interesa más la IA, interesa más saber cómo los estudiantes aprenden a través de la IA, cómo el profesorado se forma, cuáles son las cuestiones éticas, etcétera, etcétera. Entonces ya parece como que ya todo evoluciona demasiado rápido y es un poco los desafíos que yo creo que estamos notando por lo menos en nuestro contexto. Excelente. Creo que la profesora Jennifer, pues un poco lo hemos vivido acá, eso de ir a tocar y de ir a motivar y brindar y ofrecer ese acompañamiento a los profesores. Y plenamente de acuerdo con la profesora María del Carmen en que ese tema de la formación docente es vital para ir aprovechando este potencial de estas tecnologías y poder irlas incorporando, ¿verdad?, a esta práctica educativa de nuestros profesores. Y bueno, la carrera del desarrollo tecnológico, pues no la alcanzamos, estamos apropiándonos de una tecnología y luego ya viene otra, estamos terminando de convencernos del uso de plataformas y ahora estamos abrumados con la inteligencia artificial generativa, etcétera, etcétera. Y nos maravillamos de todo el potencial de estas tecnologías inmersivas, ¿verdad? De lo que pueden generarse. Y yo siempre le digo, pues bueno, lo importante es no quedarse de brazos cruzados, es que tengamos que tener esa mirada puesta en que tenemos que ser profesores innovadores, como ya bien lo planteó la profesora María del Carmen, y como bien nos mostró la profesora Jennifer de lo que somos capaces de hacer los profesores cuando se alinean ese apoyo institucional, ese querer innovar, esa voluntad también de los estudiantes por romper ese esquema de aprendizaje convencional y poder abrazar estas innovaciones. En esa línea voy a ir con el último eje de reflexión muy breve porque tengo dos preguntas aquí. Creo que ustedes también han ido leyendo lo que han ido escribiendo nuestros profesores que están participando en línea, muy activos, agradecidos con todo este compartir de ustedes dos. Y en este último eje de reflexión, aunque en parte también ya lo han compartido,
Si un docente desea integrar estas tecnologías inmersivas a sus procesos o cualquiera de estas otras tecnologías, como ya lo mencionaba la profesora María del Carmen, ¿qué le pudieran decir esta mañana? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué hacer? ¿Verdad? La profesora María del Carmen también nos mostró esa curva, ¿verdad? Nos emocionamos, todo, pero cada espacio de aprendizaje y cada estudiante pues es único y ahí también eso hay que tenerlo en cuenta. Yo les digo, la innovación no es perfección, pero hay que hacer para ver qué pasa, ¿verdad? Así es que cedo la palabra primero con la profesora María del Carmen y luego la profesora Jennifer. Vale, yo como soy un poco más la perspectiva didáctica, pedagógica y además me encanta porque creo que complementamos muy bien el panel con las aportaciones de la profesora Jennifer. Sobre la pregunta que me planteas, yo a los docentes, a las docentes un poco les haría que reflexionasen sobre lo que les he dicho, qué quieren conseguir con esta incorporación, es decir, ¿cuál es el objetivo? Primero plantéense qué objetivo quiero alcanzar con mis estudiantes, incorporando esta tecnología inmersiva. Es decir, ya hemos visto que además, y el banco de recursos que hay es infinito y que además son utilizables, o sea, que se pueden incorporar de manera como pequeñas píldoras o como en un contexto mucho más amplio. Pero realmente, ¿qué es lo que quieres conseguir tú con tus estudiantes? Porque si lo que quieres hacer es lo mismo que hacías antes, pero incorporando estas herramientas o esta tecnología, pero luego vas a hacer el mismo método de evaluación, vas a utilizar las mismas metodologías que utilizabas antes, lo único que vas a hacer es incorporar una tecnología simplemente para ser innovador, bueno, para decir que eres la mejor profesora innovadora, creo que realmente este no es el camino. Entonces, que estén convencidos realmente de que quieren cambiar esa metodología. Es decir, implica dedicarle tiempo, dedicarle mucho esfuerzo, dedicarle motivación y un poco, bueno, todo lo que es la formación en esta capacitación digital. Y luego los recursos realmente se encuentran. Afortunadamente hoy en día con todo lo que es la red y con todo lo que es el acceso a Internet tenemos acceso a infinidad de recursos que podemos ir utilizando. Yo, de verdad, a mis estudiantes en formación les digo, no se trata de que hagáis un metaverso, o sea, de que hagáis un escenario virtual la primera vez que os planteéis a lo mejor incorporar una tecnología inmersiva, hacerlo de poco a poco, hacerlo que responda a vuestras pequeñas necesidades, ¿no? A vuestros pequeños objetivos didácticos. Es un poco lo que yo les planteo. Y no sé, cedo un poquito la palabra a la profesora Jennifer. Sí, a la profesora Jennifer ahorita también le hago una pregunta que creo que ella la leyó en el chat. Si la virtopsia es un recurso abierto y si se puede tener acceso a la virtopsia y al Centro de Medicina Forense. La profesora Jennifer ha compartido su presentación y algunos enlaces en el chat para los que siguen en línea y luego nosotros los compartiremos para los que están aquí presencial. Brevemente, profesora Jennifer, sobre qué le diría a los profesores que están siguiendo esta jornada activamente. Sí, muchísimas gracias, doctora Marta, y coincido con lo que nos dice la doctora María del Carmen. Es indispensable que nos preguntemos como docentes qué es lo que queremos conseguir. Me acuerdo muy claro cuando decía un docente, yo quiero tener un entorno virtual para que me presenten los proyectos. Sí, pero ¿por qué quieres un entorno virtual para que te presenten los proyectos? ¿Por qué no lo puedes hacer que te graben un video si son a distancia? ¿Por qué no lo puedes hacer normalmente en Zoom? Entonces ahí es cuando nosotros llevamos a la reflexión, a que realmente cuando nosotros quisiéramos implementar tecnología inmersiva, busquemos aquel contenido que vemos que tenemos mayor problemática, que no existen recursos en la web que se puedan reutilizar, ¿sí? Así sean videos, así sean algún tipo de aplicación interactiva que ya hay. De hecho, ahora hay muchas aplicaciones que Genial y que Kahoot, bueno, muchas que han ido saliendo, que no necesariamente es tecnología inmersiva, pero te da una apariencia de estar en ciertos juegos como videojuegos pequeños. Entonces es llevar a esa reflexión, a qué es lo que queremos conseguir y buscar si no hay recursos que podamos reutilizar. Y ya luego enfocado al tema de si yo quiero dar mis primeros pasos, hacer algo en tecnología inmersiva ya con aplicación,
Como lo decía la doctora María del Carmen, hay muchos recursos que se pueden reutilizar, pero también hay muchas herramientas autor que no necesitas programar y que simplemente es como arrastrar cosas en Genially y ya tienes tu primer metaverso, ya tienes tu primera aplicación de realidad aumentada, que no tienen costo porque tienen su versión gratuita y permite que tú evalúes y te replantees si realmente es lo que estás buscando. Entonces yo creo que desde ese enfoque deberíamos empezar y ver por qué sí implementar tecnología inmersiva y a lo mejor cambiar y hacer otro tipo de recursos que no necesariamente sean tecnología inmersiva. Y con la pregunta de lo de Virtopsia, les compartí el link donde están los objetos 3D individuales que se pueden reutilizar, pero actualmente Virtopsia, al ser una aplicación multiusuario que usa licencias, no está abierto. Se pueden luego hacer a lo mejor algún convenio, cooperaciones, pero actualmente está acceso para estudiantes internos. Excelente. Y para ir cerrando, no sé si tenemos los resultados de las encuestas que lanzamos a los profesores, si lo puede ver la profesora Jennifer y la profesora María del Carmen. Sí, lo estamos viendo. Sí. Entonces, les pediría que en 1 a 2 minutos máximo pudieran hacer su cierre de este panel que lo hemos disfrutado, ha estado exquisito, superó nuestras expectativas y creo que la de todos los participantes, pues han visto ustedes muy activos, muchos comentarios positivos en el chat. Así es que le cedo la palabra a la profesora Jennifer para su mensaje de cierre. Bueno, nada más invitar a seguir trabajando colaborativamente entre instituciones de educación superior. Es la única forma de que podamos generar espacios de cambio. Es la única forma que hemos visto de trabajar colaborativamente y teniendo un impacto positivo en nuestra sociedad y que siempre analicemos que el uso de estas tecnologías inmersivas pues, se lo haga de manera adecuada, que busquemos espacios también, como lo decía la doctora María del Carmen, que realmente impacten a nuestros estudiantes, que generemos un cambio no solamente en usar un recurso, sino en que repensemos estas metodologías, estas actividades que planteamos en clases, que dejemos un poco el contenido o actividades tradicionales que hacemos y realmente replanteemos innovación que no solamente depende de tecnologías, sino más bien de repensar las actividades que hacemos como docentes en el aula. Doctora María del Carmen. Sí, vale, muchas gracias, Marta. Pues bueno, yo para finalizar haría unas reflexiones finales, sobre todo potenciar la investigación en tecnologías emergentes, me da igual del tipo que sea, tecnología inmersiva, realidad virtual extendida, metaverso, IA, ChatGPT, lo que sea, me da igual el tipo de tecnología, pero sí necesitamos potenciar la investigación en estas tecnologías emergentes para tener resultados que luego nos ayuden a poder afirmar que funcionan y que realmente estas tecnologías sirven para cambiar y realmente sirven para aprender más y mejor. Y en todos los niveles educativos, me refiero desde educación superior hasta educación infantil. No olvidarnos de que las tecnologías son efímeras y que la importancia sobre todo radica en las metodologías que incorporemos y también que la innovación en la universidad o que la innovación en tecnología en la universidad no es un proceso puntual, sino que es un proceso continuo y que así tenemos que verlo en nuestra carrera profesional y que, por supuesto, pues bueno, que no es el manejo instrumental de las tecnologías, sino que simplemente es el manejo didáctico, ¿no? de estas tecnologías. Es un poco el cierre que yo haría de todo, del panel en este caso.